Mi hermano me robó la casa, el dinero y hasta a mi novia. Pensó que había ganado, pero nunca imaginó cómo terminaría todo. Si me hubieran preguntado hace 10 años quién era la persona en la que más confiaba, habría respondido sin pensarlo. Mi hermano mayor, Adrián. Siempre fue mi ejemplo. Cuando yo tenía 8 años, él tenía 15. Si alguien me molestaba en la escuela, él aparecía para defenderme. Me enseñó a andar en bicicleta, a manejar y hasta fue quien me ayudó a conseguir mi primer trabajo en el negocio de mi papá. Todos decían que éramos inseparables. Y tenían razón. Nuestro padre había construido una empresa de materiales para construcción desde cero. No era una empresa enorme, pero sí lo suficiente para darnos una vida cómoda. Teníamos una casa grande, varios terrenos y un negocio que llevaba más de 30 años funcionando. Desde pequeños, papá nos repetía lo mismo. El dinero se puede perder. La familia no. Cuando yo falte, quiero que los dos sigan unidos. Yo siempre asentía. Adrián también. O al menos eso parecía. Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles que decidí ignorar. Si un cliente felicitaba mi trabajo, Adrián cambiaba de tema. Si papá me pedía opinión sobre alguna decisión importante, él hacía un comentario sarcástico. No le hagas caso, todavía está verde. Yo me reía, pensaba que solo eran bromas entre hermanos. Nunca imaginé que, en realidad, me estaba viendo como un rival. 3 meses antes de que todo se derrumbara, mi vida era exactamente como la había imaginado. Tenía 27 años. Trabajaba junto a mi padre. Llevaba 5 años de novio con Valeria, una mujer con la que ya estaba viendo salones para casarnos. Incluso ya habíamos apartado un terreno para construir nuestra casa. Creía que era el inicio de la mejor etapa de mi vida. Hasta aquella madrugada, mi celular sonó a las 3 de la mañana. Era Adrián. Contesté medio dormido. Bueno, solo escuché una frase. Ven al hospital. Papá sufrió un infarto. Sentí que el mundo se detenía. Cuando llegué, mi mamá estaba llorando abrazada a mi tía. Los médicos hicieron todo lo posible. Pero no fue suficiente. Mi padre murió antes del amanecer. El funeral fue 2 días después. No recuerdo mucho. Solo gente abrazándome, dándome el pésame y diciéndome que ahora nos tocaba ser fuertes. Lo único extraño fue Adrián. Mientras todos lloraban, él caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. Incluso lo vi salir varias veces para responder llamadas. Pensé que serían asuntos del negocio. No le di importancia, hasta que, antes de que terminara el velorio, se acercó a mí. Necesitamos hablar de la empresa. Lo miré sorprendido. Hoy, mientras más rápido arreglemos esto, mejor. Fruncí el ceño. Acabamos de perder a papá. Él suspiró con impaciencia. Precisamente por eso. Hay que mover papeles, cuentas, impuestos. Si esperamos, luego será un problema. No quería discutir, así que acepté. Creí que solo estaba siendo responsable. Durante las semanas siguientes, Adrián prácticamente tomó el control de todo. Él hablaba con los abogados. Él se reunía con el contador. Él revisaba los contratos. Cada vez que yo preguntaba algo, respondía exactamente igual. No te preocupes, yo me encargo. Y yo le creía. Era mi hermano. ¿Por qué iba a desconfiar de él? Un viernes por la tarde llegó con una carpeta llena de documentos. Solo necesito que firmes aquí, y aquí, y aquí. Leí el encabezado de la primera hoja. Era un trámite bancario. Las demás parecían similares. ¿Todo esto qué es? Puro papeleo para cambiar al representante legal de la empresa mientras termina la sucesión. Si no lo hacemos, se congelan las cuentas. Sonaba lógico. Firmé. Una hoja, luego otra, y otra más. Adrián sonrió. Perfecto. Nos acabas de ahorrar meses de problemas. Ni siquiera imaginaba que, con cada firma, estaba entregándole todo lo que mi padre había construido durante 30 años. Y eso, apenas era el principio de la peor traición de mi vida. Los días después de firmar aquellos documentos fueron extraños. Adrián parecía de muy buen humor. Demasiado. Cada vez que le preguntaba cómo iba el trámite de la herencia, respondía con la misma sonrisa. Todo va perfecto. En unas semanas quedará resuelto. Yo seguía trabajando en la empresa como siempre. O al menos eso creía. Una mañana llegué a la oficina y mi tarjeta de acceso no abrió la puerta. La pasé otra vez. Nada. El guardia de seguridad, un hombre que me conocía desde hacía años, bajó la mirada. Lo siento, Daniel, tengo órdenes de no dejarte entrar. Me reí. ¿Órdenes de quién? Antes de que respondiera, escuché una voz detrás de mí. Mías. Era Adrián. Vestía un traje nuevo y llevaba una carpeta bajo el brazo. Caminó hacia mí con total tranquilidad. ¿Qué significa esto? Pregunté. Que desde hoy ya no trabajas aquí. Pensé que estaba bromeando. Deja de jugar. Él sacó unos documentos. Legalmente, la empresa es mía. Tú ya no formas parte de la administración.
Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Qué? Los papeles que firmaste hace unas semanas. ¿Recuerdas? Me arrebató el aire. Dijiste que eran trámites temporales. No, tú asumiste que lo eran. Intenté quitarle los documentos, pero los retiró antes de que pudiera tocarlos. Léelo si quieres. Tu firma está en todas las hojas. No entendía nada. Eso no puede ser. Claro que puede. Se acercó y habló en voz baja para que nadie más lo escuchara. ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre confías demasiado. Se dio la vuelta y entró al edificio. Las puertas se cerraron frente a mí, y yo me quedé en la calle, viendo cómo el negocio en el que había trabajado toda mi vida ya no me pertenecía. Corrí directo al despacho del abogado de mi padre. Le expliqué todo. Revisó los documentos durante casi una hora. Cuando terminó, me miró con una expresión que jamás olvidaré. Daniel, esto está muy complicado. ¿Complicado? Aquí aparece que cediste voluntariamente tus derechos sobre la empresa y varios bienes de la herencia. Sentí un vacío en el estómago. Jamás haría eso, lo sé, pero legalmente eso fue lo que firmaste. Me engañó. El abogado suspiró. Demostrarlo será muy difícil. Salí de ahí sin escuchar nada más. No sabía si quería gritar o romper algo. Esa noche fui a casa de mi madre. Necesitaba que alguien me creyera. Cuando llegué, Adrián ya estaba ahí. También estaban mis tíos y 2 de mis primos. Apenas crucé la puerta, mi hermano sonrió, como si hubiera estado esperándome. Qué bueno que viniste. Miré a mi madre. Mamá, Adrián me engañó. Me quitó la empresa. Ella ni siquiera respondió. Solo bajó la mirada. Fue mi tío quien habló primero. Ya basta, Daniel. Lo miré confundido. ¿Cómo que ya basta? Tu hermano nos enseñó todos los documentos. Tú firmaste por decisión propia y ahora te arrepentiste. Sentí que me hervía la sangre. Porque me mintió. Adrián negó con la cabeza. Nunca te mentí. Claro que sí. Él abrió las manos con falsa tranquilidad. ¿Alguien me escuchó obligarlo a firmar? Silencio. ¿Alguien lo amenazó? Más silencio. Entonces entendí. Ya había hablado con todos antes de que yo llegara. Había preparado el terreno. Mi propia familia ya estaba de su lado. Mi madre, con lágrimas en los ojos, dijo algo que me rompió por dentro. Hijo, acepta tu error. No destruyas a tu hermano por dinero. Sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad creen que haría algo así? Nadie respondió. Nadie. Salí de esa casa destrozado. Pero aún tenía algo. Valeria. Ella me conocía mejor que nadie. Estaba seguro de que me apoyaría. Le marqué varias veces. No contestó. Le envié mensajes. Nada. Pensé que estaría trabajando. Así que decidí darle una sorpresa. Compré su postre favorito y fui a su departamento. Subí las escaleras. Llegué a la puerta. Y escuché risas. Una risa que conocía perfectamente. La de mi hermano. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que quizá había ido a hablar con ella sobre lo que estaba pasando. Toqué la puerta. Nadie abrió. Entonces recordé que aún tenía una copia de la llave. La metí en la cerradura. Entré, y el mundo se detuvo. La ropa de Adrián estaba tirada en el piso. La chamarra de Valeria colgaba del sofá. Escuché voces en la habitación. Di un paso, luego otro. Empujé la puerta, y encontré a mi novia en la cama. No estaba sola, estaba abrazando a mi hermano. Los dos levantaron la mirada al mismo tiempo. Valeria abrió mucho los ojos. Adrián, en cambio, sonrió. Salí del departamento de Valeria sin mirar atrás. No lloré, no grité, simplemente caminé hasta mi coche y conduje durante horas sin saber a dónde iba. Cuando reaccioné, estaba frente al panteón donde habían enterrado a mi padre. Me senté frente a su tumba mientras amanecía. Lo siento, papá, murmuré con la voz quebrada. Te prometí que cuidaría de la familia, pero ya no queda familia. Era la primera vez que lloraba desde su muerte. Y lloré como nunca. Los meses siguientes fueron un infierno. Sin la empresa, sin mi parte de la herencia y sin un lugar donde vivir, tuve que rentar un pequeño cuarto encima de una vieja ferretería. El colchón era tan viejo que se hundía por el centro. La cocina era una parrilla eléctrica. Y el baño lo compartía con otros 3 inquilinos. Pasé de vivir en una casa enorme a contar las monedas para comprar comida. Conseguí trabajo como repartidor durante el día y descargando camiones por las noches. Dormía 4 o 5 horas. Había días en los que el cansancio era tan grande que me quedaba dormido en el autobús y terminaba varias calles después de mi parada. Mientras tanto, Adrián parecía vivir la vida que alguna vez soñé. Subía fotos desde la oficina de mi padre con el mensaje: mi viejo estaría orgulloso. Cada vez que veía esa frase sentía rabia, porque yo sabía la verdad, pero nadie quería escucharla. Una tarde recibí un mensaje de mi madre. Pensé que por fin quería hablar conmigo. Solo decía: el domingo será el cumpleaños de tu hermano. Vendrá toda la familia. Espero que no hagas un escándalo si decides aparecer.
Ni siquiera respondí, ya no esperaba nada de ellos. Ese mismo domingo, mientras yo entregaba pedidos bajo la lluvia, vi una publicación en redes sociales. Toda mi familia estaba reunida en la casa de mi padre. Adrián en el centro, Valeria abrazándolo, mi madre sonriendo. El pastel tenía una frase escrita con chocolate. Al mejor hijo y al mejor futuro esposo. Apagué el celular. Ese día entendí que seguir mirando sus vidas solo me estaba destruyendo. Los bloqueé a todos, sin excepción. Pasó casi un año. Poco a poco empecé a levantarme. Conseguí un mejor empleo en una empresa de logística gracias a mi experiencia administrando el negocio de mi padre. Trabajé tanto que, en menos de un año, me ascendieron. Fue ahí donde conocí a Sofía. No era la mujer más llamativa de la oficina, pero tenía algo que Valeria nunca tuvo. Escuchaba, nunca preguntó cuánto dinero había perdido. Nunca quiso saber cuánto había heredado. Solo me preguntó una vez, ¿qué fue lo que más te dolió? Después de unos segundos respondí, que las personas por las que habría dado la vida, no hicieron lo mismo por mí. Ella no dijo nada, solo tomó mi mano por unos segundos. Ese pequeño gesto significó más que todas las promesas que alguna vez me hizo Valeria. Con el tiempo empezamos a salir. Por primera vez en mucho tiempo, sonreía de verdad. Un viernes por la tarde, cuando estaba a punto de salir del trabajo, mi secretaria me avisó. Hay un señor que insiste en verlo. Dice que conoció a su padre. Pensé que sería un antiguo cliente. Cuando entró a mi oficina reconocí su rostro. Era don Ernesto. Había sido el contador principal de la empresa durante más de 20 años. Se veía mucho más viejo que la última vez que lo vi. Traía una caja llena de carpetas. La dejó sobre mi escritorio y respiró hondo. Perdón por tardar tanto, Daniel, pero ya no podía seguir callado. Fruncí el ceño. ¿Callado sobre qué? Abrió una de las carpetas y sacó varios documentos. Había copias de escrituras, estados de cuenta, y contratos con firmas. Luego levantó la mirada. Tu hermano no ganó la empresa porque tú firmaras esos papeles. Hizo una pausa. La ganó porque falsificó documentos, sobornó a un notario, y robó parte de la herencia antes de que tu padre muriera. Sentí que el corazón empezaba a latir con fuerza. Don Ernesto sacó una memoria USB y la dejó frente a mí. Aquí está todo. Transferencias bancarias, correos, audios, y las pruebas de que Adrián planeó quitarte absolutamente todo. Meses antes de la muerte de tu padre. Me quedé mirando aquella memoria. Después de 2 años creyendo que había perdido para siempre. Por primera vez tenía una oportunidad de recuperar mi vida. Durante toda esa noche no pude dormir. Revisé cada documento que don Ernesto había llevado. Había copias de correos electrónicos entre Adrián y un notario. Transferencias de dinero hechas días antes de la muerte de mi padre. Incluso había grabaciones de llamadas. En una de ellas escuché la voz de mi hermano decir una frase que me revolvió el estómago. Mientras Daniel siga confiando en mí, nunca se dará cuenta de lo que estoy firmando. Apreté los puños. No podía creer que todo hubiera sido planeado con tanta frialdad. A la mañana siguiente llamé al mejor abogado especializado en fraudes patrimoniales de la ciudad. Cuando terminó de revisar las pruebas, levantó la vista y sonrió. Si todo esto es auténtico, no solo recuperará lo que le pertenece, su hermano podría ir a prisión. Era la primera buena noticia que recibía en años. La demanda tardó meses en avanzar. Adrián estaba convencido de que volvería a salirse con la suya. En la primera audiencia llegó sonriendo, acompañado por mi madre, mis tíos, y Valeria. Todos evitaron mirarme, como si el culpable siguiera siendo yo. Pero esa seguridad empezó a desaparecer cuando mi abogado presentó las pruebas. Los correos, las transferencias, los audios, y, finalmente, la declaración de don Ernesto. El juez pidió un receso. Cuando regresó, autorizó una investigación por fraude, falsificación de documentos y soborno. Vi el rostro de Adrián cambiar por primera vez. Ya no sonreía. Las semanas siguientes fueron un desastre para él. Las cuentas de la empresa quedaron congeladas. Descubrieron movimientos de dinero que nunca pudo justificar. El notario confesó que había alterado documentos a cambio de un pago. Y varios empleados admitieron que Adrián les ordenó destruir archivos relacionados con la herencia. La noticia apareció en periódicos locales. Los clientes comenzaron a abandonar la empresa. Los bancos cancelaron sus créditos. Todo el imperio que había construido sobre mentiras empezó a derrumbarse. El día de la sentencia, la sala estaba llena. El juez declaró nulos todos los documentos fraudulentos. La empresa volvió legalmente a mis manos. También recuperé la casa donde crecí, los terrenos, las inversiones y cada peso que me correspondía de la herencia. Además, Adrián fue condenado por fraude y falsificación de documentos.
Mientras los policías se acercaban para detenerlo, me miró con un odio que nunca olvidaré. Todo esto es culpa tuya. Lo observé en silencio. Después de unos segundos respondí. No, todo esto es consecuencia de tus decisiones. Los agentes se lo llevaron esposado. Mi madre rompió en llanto. Se acercó a mí temblando. Perdóname, hijo, debí haberte escuchado. Detrás de ella estaban mis tíos, mis primos y hasta algunos amigos de la familia. Todos querían disculparse, todos decían que habían sido engañados. Los escuché, pero el dolor de aquellos años no desapareció con un «lo siento». Les dije que necesitaba tiempo. Y me fui. Creí que todo había terminado. Pero una semana después, alguien apareció en la recepción de mi empresa. Era Valeria. Había envejecido. Ya no tenía la seguridad con la que me había dejado años atrás. Cuando entró a mi oficina, llevaba los ojos llorosos. «Daniel, ¿podemos hablar?». Asentí. Durante varios minutos me pidió perdón. Dijo que Adrián la había engañado con muchas mujeres. Que la había tratado como un trofeo. Que se había dado cuenta demasiado tarde de quién era realmente. Después respiró hondo. «Si me das otra oportunidad, te juro que haré las cosas bien». La miré fijamente. Años atrás habría hecho cualquier cosa por escuchar esas palabras. Ahora solo sentía tranquilidad. Sonreí con educación. «Gracias por venir, pero si hoy soy feliz es porque aprendí a dejar atrás a las personas que me hicieron daño». Valeria empezó a llorar. No dije nada más. Salió de mi oficina sabiendo que esa puerta nunca volvería a abrirse para ella. Esa misma tarde salí del trabajo y conduje hasta la antigua casa de mi padre. Esta vez no entré solo. Sofía iba tomada de mi mano. Recorrimos cada habitación. Todo seguía igual. Al llegar al jardín, donde mi padre solía hacer carne asada los domingos, me detuve unos segundos. Sentí una paz que no había sentido en años. Sofía me abrazó por la espalda. «¿En qué piensas?». Sonreí mientras miraba el atardecer. «En que pasé mucho tiempo creyendo que mi hermano me había quitado la vida». Hice una pausa, pero al final solo me quitó a la persona equivocada. Meses después nos casamos en ese mismo jardín. La empresa volvió a crecer. La casa volvió a llenarse de risas. Y por primera vez desde la muerte de mi padre, sentí que él realmente estaría orgulloso de mí. Porque recuperé el dinero, recuperé mi hogar, recuperé el legado de mi familia.